Buenos días, gracias por estar aquí el día de hoy y por compartir con nosotros este espacio que Zebra tiene destinado para su webinar de suministro de RFID. La idea el día de hoy es ver cómo maximizamos el uso y la eficacia de los dispositivos de RFID de Zebra haciendo uso de los supplies de Zebra, de RFID. Para eso tenemos a Daniel Vargas, quien va a ser nuestro speaker el día de hoy. Y bueno, los voy a dejar con él, pero no sin antes mencionarles que vayan escribiendo las preguntas que tengan. Sabemos que del webinar pasado quedaron muchas dudas con respecto a, o muchas preguntas pendientes con respecto a los supplies de RFID. So, vayan escribiéndolas en el chat que tienen en la pantalla para que una vez termine la presentación podamos responderlas. Si no llegásemos a responderlas todas, estaremos enviándoles un email con la respuesta de cada una de las preguntas. Sin más, pues los dejo con Daniel. Gracias. Muchísimas gracias, Catherine. Muchísimas gracias a todos por su participación en el webinar de hoy. Como mencionaba Catherine, la idea es que conversemos un poco acerca de los consumibles de RFID de Zebra y que podamos entender cuál es ese valor agregado que traen precisamente para las soluciones de implementación con nuestros clientes. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Daniel Vargas, yo soy el gerente regional de producto para el área de consumibles de impresión en Zebra y quiero comenzar esta presentación hablando, por supuesto, de las tendencias del mercado, ¿no? Como nosotros hemos visto ese crecimiento muy interesante en las diferentes industrias o en los diferentes segmentos del mercado cuando hablamos particularmente de RFID. Nosotros tenemos, digamos, un estimado de crecimiento basados en los estándares, digamos, o en los datos de la Reina RFID Alliance, que es una organización de múltiples empresas, que básicamente lo que nos permite a nosotros es determinar qué tan alto ha sido el crecimiento en los últimos años de RFID. Y si se dan cuenta, basados en los datos estadísticos de los tags vendidos en billones americanos, vemos que hay un crecimiento exponencial de este tipo de soluciones. Entonces, cada vez es más importante poder tener un consumible o poder ofrecerle un consumible a nuestros clientes para poder trabajar identificación por radiofrecuencia. De estos mercados que se han venido desarrollando para el segmento de RFID, retail es uno de los mercados más grandes, uno de los mercados más interesantes, con aproximadamente 80.000 millones de etiquetas vendidas en el mercado. Tenemos también aplicaciones de manufactura y transporte y logística que tienen oportunidades de crecimiento muy interesantes en temas de validación de envíos, trabajo en progreso, rastreo de activos, identificación de contenedores retornables, que ahorita es un mercado muy interesante que está creciendo bastante. Y precisamente pues en este modelo de soluciones o en este tipo de soluciones que facilitan mucho la vida de los operarios. Sin embargo, quizás muchos de ustedes se están preguntando, bueno, ¿por qué está creciendo RFID si RFID no es una tecnología novedosa, no es una tecnología que realmente haya tenido como un impacto muy grande, muy positivo en los últimos años? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Cuando nace RFID ya hace aproximadamente unos 15 años y se vuelve un modelo comercial, no había muchos estándares que dijeran o que digamos, establecieran cómo debe funcionar ese tipo de tecnología. Entonces, por esa misma razón, digamos, muchos clientes no estaban dispuestos a poder invertir en este tipo de soluciones de radiofrecuencia porque no tenían el desempeño que ellos estaban buscando. Sin embargo, con los avances de la tecnología y la creación de organizaciones como la Reina RFID Alliance, básicamente estos clientes pueden estar seguros de que ahora todos los tipos de etiquetas, consumibles en general, impresoras y lectores que ellos trabajan, funcionan bajo el mismo estándar global que les permite generar una solución robusta y confiable para las aplicaciones que tienen. Además, por supuesto, también acompañado de un rendimiento consistente y excepcional cuando hablamos puntualmente, por ejemplo, de los consumibles, de los lectores, de cómo se deben manufacturar y estándares incluso ISO que certifican la creación o el desempeño de las etiquetas de RFID. Y por supuesto, como no, hablar de un valor agregado único en comparación con otros tipos de tecnologías o con otros modelos de tecnologías que impactan de manera bastante interesante los diferentes tipos de soluciones que nosotros podemos llegar a tener. Sin embargo, quiero mencionarles que cuando hablamos de RFID, realmente podemos hablar de varias cosas al mismo tiempo. Podemos estar hablando de RFID Inventory, que básicamente es el estándar de ultra alta frecuencia que va entre 860 MHz a 960 MHz, que también se conoce como el RAIN RFID. Tenemos beacons Bluetooth, podemos tener beacons Wi-Fi, beacons de Internet, podemos tener también transacciones NFC, ¿cierto? Todas esas tarjetas o identificadores de personas que funcionan a través de campo cercano o con la tecnología que también se conoce como contactless, pero al final
lo que nosotros estamos interesados en ver, lo que nosotros estamos interesados en conocer un poco más del portafolio de consumibles de Zebra, va a estar enfocado a la parte de RFID Inventory o RFID pasivo. ¿Listo? ¿Qué beneficios tiene implementar RFID en los negocios de nuestros clientes? Nosotros hemos visto que los clientes están empezando a invertir, que ya invirtieron en tecnologías de RFID o que están empezando a invertir en tecnologías de RFID, han visto una cierta serie de mejoras o una cierta serie de improvements dentro de sus operaciones, que al final lo que buscan es garantizar que todo corra de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla, mucho más suave para muchos de los empleados o para muchos, digamos, para muchos de los segmentos industriales y por supuesto que se pueda alcanzar una mejor precisión global o un mejor desempeño global de todas nuestras operaciones internas. Entonces el primer punto, bueno, por supuesto, es mejorar la precisión del inventario. Entonces, al momento de mejorar la precisión del inventario, lo que estamos haciendo es poder garantizar que tenemos una visibilidad completa de todos los productos o activos que se manejan dentro de nuestra compañía. Vemos que tenemos clientes que han mejorado la precisión desde un 30 hasta un 60%, alcanzando una precisión total entre un 80 y un 99%. Entonces, digamos, esta confiabilidad del inventario, pues básicamente lo que hace es mejorar las operaciones internas y reducir los costos asociados a esas pérdidas de inventario. Vemos una reducción en el conteo físico, que eso por supuesto se traduce en una reducción de horas hombre, en una reducción de manejo de inventario y las pérdidas relacionadas precisamente al mal manejo que se le puede entregar a ese inventario particular. Y esto, digamos que todas estas ventajas o todos estos puntos importantes, estos beneficios, al final lo que nos llevan es a reducir los costos operativos entre un 1% y un 5%. Entonces tenemos un sistema mucho más robusto, mucho más confiable, ¿cierto? Que al final pues nos va a permitir a nosotros ahorrar unos costos muy interesantes que hacen que la solución prácticamente se pague sola. ¿Listo? Sin embargo, cuando hablamos de los tipos de soluciones que nosotros tenemos, es necesario entender cuál es la diferencia entre un código de barras y una etiqueta de RFID. Una etiqueta de código de barras o un suministro de código de barras permite solamente escanear un ítem a la vez, ¿cierto? Yo no puedo capturar múltiples códigos de barras al mismo tiempo. Tengo una información que es estrictamente limitada. Además, debo tener la información en línea de visión, ¿cierto? Debo poner escanear o debo poder visibilizar la información, porque recuerden, el código de barras utiliza luz para transmitir la información, ¿cierto? Puede ser una luz roja, puede ser una luz LED, puede ser una luz infrarroja, pero al final de cuentas es luz. Cuando yo imprimo un código de barras, yo solamente puedo trabajar la lectura. No puedo reescribir o no puedo modificar un código de barras una vez ya esté impreso. ¿Listo? Tengo que cambiar la etiqueta de lleno para poder modificar ese código de barras. No puedo simplemente reestructurar la información de alguna manera. Además que pues es fácil de copiar, ¿cierto? Yo puedo fotografiar un código de barras, lo puedo imprimir, lo puedo escanear con mi teléfono móvil. Entonces, digamos que la seguridad del código de barras queda un poco ahí entredicha precisamente por ese tipo de soluciones que se manejan. Cuando pasamos a RFID, cuando hacemos la identificación con RFID, estamos haciendo una migración de una etiqueta, de una lectura de una etiqueta a múltiples etiquetas al mismo tiempo. Entonces, por mencionarles, por ejemplo, un tipo de estándar particular, un lector de RFID puede mantener una sesión abierta, que es una conversación, puede mantener conversaciones abiertas hasta con 4 etiquetas al mismo tiempo. Entonces, si se dan cuenta, ya no tengo un escaneo que es uno a uno, sino incluso puede ser uno a varios. Porque además de que puedo mantener 4 sesiones o 4 conversaciones abiertas con 4 etiquetas diferentes, la lectura se hace en cuestión de milisegundos. ¿Listo? No depende de línea de visión, o sea, no tiene que estar en línea de visión, particularmente hablando de esto. ¿Por qué? Porque el RFID utiliza ondas de radio en lugar de utilizar luz para hacer la identificación o para hacer el escaneo de la información, ¿cierto? Entonces las ondas de radio tienen la propiedad de que pueden atravesar ciertos objetos. Entonces básicamente lo que garantizamos acá con este tipo de aplicación es que ya no necesito tener la etiqueta directamente, no la necesito tener de frente a mi lector para poder hacer la captura de la información pues que está almacenada en este producto. Además, por supuesto que podemos trabajar un segmento de lectura y escritura. El segmento de lectura y escritura es muy interesante, sobre todo para cierto tipo de industrias que quieren hacer trazabilidad de pasos o trazabilidad segmentada de los productos o de los activos que están manejando. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos particularmente de supongamos un pallet,
que sale del centro de manufactura y al final, o sea, cuando ya está saliendo, cuando está siendo despachado del centro de manufactura, quiero hacer la lectura o quiero hacer la captura de la información y poder hacer después pues, una sobreescritura para, por ejemplo, decirle a la etiqueta, bueno, esta etiqueta es para un pallet que va para el centro de distribución 1. Entonces, ahí yo puedo mantener una información, digamos, no solamente leída o no solamente legible para mis procesos internos, sino que también puedo escribir la información adicional que puede resultar valiosa a lo largo pues, de mi proceso de distribución. ¿Listo? Además, que RFID es bastante difícil de copiar, entonces es muy difícil de poder clonar un sistema de RFID. El chip de RFID tiene un código de identificación único en el mundo. Cada tag o cada chip puede tener un código de identificación único en el mundo. Y además, pues digamos que los lectores de RFID no son de consumo masivo. Entonces, si a pesar de que yo tenga mi teléfono y que pueda escanear o que pueda tomar una fotografía a un código de barras, el segmento de RFID o el código de RFID no puedo acceder a él o no lo puedo clonar, no lo puedo copiar, pues porque no tengo ese lector que me va a permitir identificar esa información. ¿Listo? Entonces, démosle ahora una mirada un poco más grande, un poco más precisa a los estándares de la Reina RFID Alliance. Cuando nosotros hablamos, bueno, de una tecnología de la Reina RFID, una tecnología de UHF que funciona en ciertas frecuencias, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? Recuerden, lo primero son las características de este tipo de tecnología. Son etiquetas que son baratas. Un estimado puede ser aproximadamente el que ven en pantalla, el producto de costo, ¿cierto? El costo de manufactura de una etiqueta de este tipo. Tenemos una memoria que es limitada, ¿cierto? Una memoria que va entre los 96 más o menos hasta los 512 bits de información. Entonces no tenemos unas grandes cantidades de memoria tampoco. Tenemos un alcance más o menos de unos 10 metros. Esto realmente es un estimado muy particular. Tenemos etiquetas, por ejemplo, o tenemos tipos de inlays, ya vamos a ver qué es un inlay, que van entre 1 metro hasta los 10 metros o 15 metros. Esto va a depender mucho de, pues, por supuesto, cuál es el tamaño de la antena, cuál es el tamaño digamos, el alcance de lectura que podemos llegar a tener. Y también manejamos una seguridad que es limitada. Hay un sistema de información que es seguro, pero al final lo que nosotros tenemos es un esquema de información que va a estar protegido solamente pues, por un código de activación o por un código de ingreso, por un código de modificación. Incluso podemos sobrecargar el inlay de RFID para garantizar que físicamente queda completamente inhabilitado. ¿Listo? Este estándar de RFID, por supuesto, está regulado por la norma ISO, es una norma ISO que se llama la ISO 18063, y por el estándar de la EPC UHF generación 2. ¿Listo? Básicamente, esos estándares lo que garantizan es que no importa ustedes qué tipo de hardware estén utilizando, no importa qué tipo de etiquetas estén utilizando, si está regulado, si está trabajado en ese estándar particular, ustedes pueden trabajar con una interoperabilidad entre diferentes proveedores de hardware y entre datos de los usuarios. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo tienen dos clientes, uno que trabaja con un tipo de hardware, otro que trabaja con otro, pero ustedes quieren integrarlo todo bajo la misma solución, lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, entremos un poquito a ver cuáles son esos componentes o esos ítems que hacen que una etiqueta de RFID pues tenga el funcionamiento que tiene. Y tenemos que concentrarnos en dos de los elementos particulares que siempre van a estar presentes, que son el chip y la antena. ¿Listo? El chip básicamente lo que nos va a permitir es definir cuál es el tamaño de la memoria que tengo disponible, ¿cierto? Cuánta información puedo almacenar, cuál es la información que viene por defecto, ¿cierto? Cuál es la información que viene estándar, digamos, entre comillas, en la etiqueta. Y tenemos también la antena, que la antena lo que nos dice a nosotros es cuál es la distancia de lectura, cuál es la polarización de la etiqueta, cuando ya vamos a hablar un poco de qué es la polarización, y vamos a hablar también de la sensitividad angular, ¿cierto? ¿A qué ángulos yo puedo trabajar esas diferentes etiquetas o cuál es el ángulo de lectura con el que yo puedo tener esos diferentes tipos de etiquetas y cuál es el éxito que yo puedo llegar a tener si hago una lectura, digamos, a un ángulo mucho más inclinado, a un ángulo mucho más recto, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles esas consideraciones particulares que debemos tener en cuenta?
Dos ítems más que podemos llegar a encontrar en una etiqueta de RFID o que podemos llegar a encontrar en una, digamos, en un tipo de producto de RFID es podemos encontrarnos la marca del fabricante. En el caso particular que tenemos en pantalla, pues es una etiqueta de Alien y una referencia particular. Esa referencia lo que nos va a dar información es, bueno, ese tipo de etiqueta, qué inlay es, ¿cierto? O de pronto qué antena es, qué chip tiene, como una información visible o como una información legible que tenemos pues en la cara de la etiqueta, ¿cierto? O en el inlay de la etiqueta. Entonces, hablando particularmente de algo que es importante, hablando del chip o digamos, sí, los diferentes tipos de chip que nosotros podemos llegar a tener, es que cuando ustedes tienen un chip, por ejemplo, que es un chip que consume una cantidad de energía muy alta, eso les puede afectar un poco a la distancia de lectura. El chip como producto, como ítem principal, no tiene o no afecta directamente la distancia de lectura, pero sí la puede afectar de manera indirecta. Entonces les voy a contar por qué. Supongamos que recuerden que todo ese estándar de la RAIN RFID Alliance, todo este tipo de etiquetas funcionan de manera pasiva. Al funcionar de manera pasiva, ustedes no tienen suficiente digamos, si ustedes no tienen suficiente energía para poder trabajar con ese tipo de etiqueta, la etiqueta no va a poder contestar bien. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes tienen, por ejemplo, un tipo de chip, un tipo de almacenamiento que consume demasiada energía, la etiqueta va a tener menos energía para responder. ¿Listo? Entonces, esto al no tener un sistema de batería depende exclusivamente de la energía que pueda absorber o que pueda capturar del ambiente. Entonces, por ejemplo, hablando de manera particular, si ustedes tienen un lector de mano y energizan una etiqueta de RFID y la antena captura el 100% de la energía que puede capturar, ¿cierto? Y el chip consume el 50%, entonces vean que la antena solamente le queda el 50% de energía restante para poder contestar. Si ahora el chip consume solamente el 20% de la energía total, a la antena le va a quedar un 80% de energía para poder contestar, entonces va a poder contestar mucho mejor. Y poder contestar mejor significa poder tener un alcance de lectura mucho más alto. ¿Listo? Entonces es importante, por supuesto, que ustedes puedan trabajar o puedan definir cuáles son los patrones de información que necesitan, ¿cierto? ¿Cuál es la información que necesitan almacenar? Que también puedan trabajar o que puedan identificar cuál es la antena con la que se debe o que necesita el cliente, pues basados por supuesto en cuál es la distancia de lectura, cuál es el ángulo al cual van a leer la información y por supuesto dentro de lo posible o dentro de lo estimado, poder trabajar con chips modernos para garantizar que tienen la mayor cantidad de energía disponible para poder contestar a las diferentes etiquetas o a los diferentes lectores con los que están trabajando. ¿Listo? Pero entremos a hablar un poco acerca de los patrones de radiación, cómo esos patrones de radiación empiezan a ser importantes, cómo empiezan a hacer mucho sentido dentro de las aplicaciones que nosotros tenemos. Entonces, solamente para mencionarles, los patrones de radiación que nosotros trabajamos o que nosotros vemos en la industria están muy enfocados a dar información a nuestros clientes de qué es lo que está pasando con la etiqueta cuando yo me muevo o cuando yo no estoy directo a la cara de la etiqueta. ¿Listo? Entonces a veces puede llegar a pasar, por ejemplo, que tenemos un cliente o que tenemos un tipo digamos, de proveedor que está trabajando con un patrón de radiación diferente al que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces, esto puede llegar a ser determinante, puede llegar a ser vital cuando intentamos definir el suministro indicado. Entonces, básicamente lo que nos dice el patrón de radiación es lo siguiente. Cuando yo estoy ubicado de frente a la etiqueta, ¿cierto? En un ángulo completo de 0 grados, obtengo la mejor respuesta, la mejor distancia de lectura. ¿Listo? O sea, si estoy dentro del círculo azul, acá en el centro está ubicada la etiqueta, acá es donde obtengo la mejor distancia de lectura. Ahora, ¿qué pasa si yo voy girando la etiqueta? Entonces, si se dan cuenta, yo ya no estoy de frente, sino que me estoy moviendo 30 grados. Entonces, ya mi lector está acá, ¿cierto? Mi lector está apuntando en esta dirección y mi etiqueta está plana. Aquí está completamente plana. Entonces, a un ángulo de 30 grados, si se dan cuenta, tengo menos distancia de lectura, ¿sí? Pero pues igual todavía puedo leer a una distancia considerablemente grande.
Ahora, ¿qué pasa si me muevo a 60 grados? Ahora la etiqueta está cada vez más girada. Entonces estoy perdiendo un poco más de distancia de lectura, ¿no? Entonces no tengo todo ese alcance que necesito, no tengo toda esa capacidad de lectura que necesito. Ahora, ¿qué pasa si estoy completamente de costado? Entonces, si se dan cuenta acá de costado, cuando la etiqueta está completamente vertical, perdón, perpendicular a mi lector, yo, a pesar de que tengo una buena distancia de lectura, ¿cierto? O puedo hacer la lectura, no es la misma lectura que cuando estoy de frente. Cuando estoy completamente de frente a 0 grados, pues tengo una distancia de lectura mucho más larga. Cuando estoy completamente perpendicular, tengo una distancia de lectura mucho más chiquita. Ahora, empezamos a darle la vuelta, estamos viendo la etiqueta por detrás. Entonces, si se dan cuenta, estamos ahora en 120 grados. Entonces, empezamos otra vez a recuperar un poco de distancia de lectura. ¿Qué pasa si nos movemos a 150 y por último a 180 grados? Volvemos a estar casi que entre comillas de frente a la etiqueta, ¿no? Podemos decir que ya estamos otra vez apuntando frente a la etiqueta. Entonces tenemos acá otra vez un máximo de distancia de lectura. ¿Y qué pasa si otra vez vamos a terminar de dar la vuelta completa? A 210 grados vamos sacrificando un poco más, hasta que llegamos completamente a 270 grados, que es ver otra vez la etiqueta de manera completamente perpendicular al lector, ¿cierto? Eso es lo que ve mi lector en este momento, ve la etiqueta como si fuera pues prácticamente plana, ¿listo? Volvemos otra vez, estamos otra vez ya terminando de dar la vuelta, estamos a 300 grados, vemos que empezamos de nuevo a recibir un poco más de distancia, a poder capturar un poco más de distancia. Estamos casi de nuevo completos a 330 grados y por supuesto cuando volvemos a 0 grados, que es cuando la etiqueta vuelve a estar completamente de frente hacia nosotros, con toda la información disponible, con toda la distancia de lectura disponible de cara al, digamos, de cara al lector. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando nosotros migramos este patrón de radiación a una etiqueta digamos, una etiqueta un poco más delgada? Si se dan cuenta, esta etiqueta es mucho más grande, ¿cierto? Es una etiqueta mucho más ancha, mucho más alta, que tiene una mayor cantidad de antena. ¿Qué pasa si la migramos a una etiqueta mucho más delgada, mucho más pequeña, como la ZBR 2000? El patrón de radiación va a cambiar, se va a ver afectado. ¿Listo? Cuando estamos a 0 grados, volvemos de nuevo a lo mismo, tenemos la distancia de lectura más larga, tenemos el alcance de lectura más largo. Cuando nos movemos a 30 grados, en comparación con la etiqueta anterior, si se dan cuenta, la capacidad de lectura o la distancia de lectura que tengo es mucho menor. Y cuando llegamos a 60, casi que es inexistente. La distancia de lectura que yo tengo a un ángulo de 60 grados es muy chiquita. Y a 90 y a 270 grados, ya lo vamos a ver, prácticamente no tengo distancia de lectura, ¿no? No puedo hacer la lectura de la etiqueta porque no puedo acceder a esta información. Recuerden que yo tengo que estar dentro del círculo azul o dentro de la figura azul para poder hacer la lectura. Entonces no puedo ingresar, no puedo hacer la identificación de la información porque estoy restringido por mi patrón de radiación. ¿Listo? Entonces, a medida que yo voy de nuevo dándole la vuelta a la etiqueta, que yo voy girando la etiqueta, voy a hacer una captura de la información de nuevo, o voy a tener la mayor distancia de lectura de nuevo, a 180 grados, que es cuando la etiqueta está completamente de espaldas, o estoy completamente de espaldas a la etiqueta, pero si me vuelvo a mover, por ejemplo, a 270 grados, ¿cierto? O sea, si la vuelvo a ver como si estuviera completamente plana, ya ahí no puedo hacer captura de la información, ¿cierto? No puedo hacer una identificación de la información porque necesito prácticamente estar muy cerca a la etiqueta para poder hacer la captura. De nuevo, cuando regreso a 0 grados, a 0 grados o a distancia de lectura completamente de frente, pues ya ahí vuelvo a tener el máximo de distancia de lectura o el máximo de potencia recibida. ¿Listo? Entonces, esto nos lleva a tener un mensaje bien interesante y es la omnidireccionalidad. Como mencionábamos hace un momento, hay inlays que pueden funcionar muy bien en ángulos complicados, ¿cierto? O sea, en ángulos de 270 grados, de 90 grados, donde al final tenemos pues una distancia de lectura muy cerrada. O podemos tener inlays que nosotros decimos, no, yo necesito solamente leer de frente o solamente quiero poder leer de frente. Entonces, para mí la omnidireccionalidad no es importante, ¿cierto? Entonces, digamos, la omnidireccionalidad empieza a jugar un papel muy interesante
cuando nosotros tenemos ciertos tipos de ambientes o ciertos tipos de, digamos, de especificaciones de diseño que van a ser muy importantes para nuestro cliente. Entonces, cuando nosotros tenemos lectores fijos o lectores de techo, cuando tenemos portales de paso, ahí en ese caso puntual es necesario evaluar si la omnidireccionalidad va a jugar un factor muy importante de la lectura, ¿cierto? Porque nosotros quizás no podemos garantizar cómo va a venir ubicada la etiqueta o cómo va a venir ubicado el inlay. Entonces queremos garantizar que podemos hacer la lectura de cualquier manera que venga la etiqueta. Entonces en ese caso, ahí es cuando precisamente, hablando de lectores fijos o de portales de paso, y cuando la posición del inlay no es predecible. ¿Listo? Cuando queremos también manejar un control mínimo de la orientación del inlay con respecto al lector. Entonces supongamos, por ejemplo, que tenemos digamos, un rack una bodega con un rack muy alto. Queremos hacer la lectura o la identificación de un pallet que está en la parte superior. Entonces, como no tengo una orientación del inlay con respecto al lector que es positiva, o sea, que es buena o que es positiva para la lectura, en ese caso quizás yo quiero validar o quiero garantizar que tengo un sistema de omnidireccionalidad que puede responder precisamente a esas necesidades. ¿Listo? Hablamos también, por supuesto, de las capacidades de poder garantizar una potencia en la lectura de fuera de foco, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo solamente estoy leyendo una parte de la etiqueta, solamente estoy capturando la información que está en una parte de la etiqueta? O sea, no estoy energizando toda la etiqueta, como les mencionaba hace un momento, sino que estoy solamente energizando un sector. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa lectura se pueda hacer de manera correcta? ¿Listo? O básicamente la omnidireccionalidad es importante cuando queremos el diseño para poder funcionar en el peor escenario posible de posicionamiento de la etiqueta. ¿Listo? Entonces básicamente es el arma secreta, por llamarlo de alguna manera, que nos va a permitir identificar un cliente, por ejemplo, o un tipo de producto que tiene un cliente, pues donde no tienen control de cómo va ubicado en el pallet, donde no tienen control cómo va ubicada la etiqueta con respecto al lector. Entonces ahí, en ese escenario es donde empieza a hacer muchísimo sentido. ¿Listo? Bueno, solamente quiero aprovechar para recordarles que si tienen dudas o si tienen preguntas, las pueden escribir en la parte de abajo del chat. Ahí pueden hacer todas las preguntas que tengan, todas las preguntas que necesiten. La idea es que, pues, por supuesto, tengamos un espacio, tengamos un tiempo para poder conversar acerca de esas preguntas que pueden tener. ¿Listo? Entonces, quiero mencionarles que la base de una solución de RFID siempre va a ser la etiqueta. Si ustedes quieren garantizar que la solución está funcionando de la manera correcta, que la solución se va a poder integrar, que la solución va a ser escalable, ustedes necesitan seleccionar el consumible adecuado. ¿Listo? Cuando ustedes seleccionan el consumible adecuado, ya tienen el éxito casi del 50% de la solución. Ya después el resto se reparten entre hardware, que es básicamente el portafolio de impresión y el portafolio de lectura, y el software que ustedes estén ofreciendo. Entonces, realmente garantizar precisamente ese tipo de etiqueta que ustedes están trabajando sea la correcta, les va a permitir, como les mencionaba, tener un sistema escalable. ¿Por qué eso es importante? Porque esos sistemas que son escalables, al final, pues van a permitir que el cliente tenga una mejor experiencia con la solución de RFID. Les voy a poner un ejemplo para poder ilustrarlo mejor. Supongamos que ustedes tienen un cliente transversal que maneja manufactura, maneja centro de distribución y maneja tienda a usuario final. El cliente quiere empezar a trabajar con esas soluciones de implementación o quiere empezar a trabajar con un sistema de RFID y lo quiere empezar a trabajar en su centro de manufactura, ¿cierto? Cuando ustedes seleccionan la etiqueta correcta para el centro de manufactura y para todo lo que viene después de eso, ustedes ya saben que a pesar de que él a día de hoy solamente esté utilizando RFID en su centro de manufactura, cuando él migre o cuando él haga un escalamiento a sus centros de distribución o a sus tiendas, él lo va a poder hacer de manera natural. O sea, él solamente va a tener que integrar el portafolio de lectura, porque al final la base de la solución ya está estructurada, la base de la solución ya existe. Entonces, eso les va a permitir, como les mencionaba, pues tener sistemas escalables muchísimo más sencillos de utilizar, mucho más sencillos de trabajar. Y precisamente por eso la idea del webinar de hoy es que ustedes tengan la información necesaria para poder trabajar con inlays de RFID y poder tener toda la información que necesitan
para poder ofrecer esa base de la solución al cliente, que por supuesto le va a llevar a obtener un mejor valor de la data, un mejor valor de la información que está capturando, y por supuesto manejar sistemas escalables que tengan RFID y lectura de código de barras. Que al final recuerden, la lectura de código de barras y la lectura de RFID no son tecnologías opuestas. O sea, un cliente puede trabajar con código de barras y puede trabajar con RFID al mismo tiempo, y pues la idea de ambas tecnologías de hecho es que puedan ser complementarias. ¿Listo? Entonces empecemos a hablar un poco de las etiquetas de uso general. ¿Cuáles son ese etiquetado de uso general o esas etiquetas de propósito general que podemos encontrarnos dentro de nuestra industria? Son básicamente etiquetas que son mucho más rentables, o sea, son muy económicas en comparación pues con otro tipo de etiquetas de propósito avanzado o de especialidades que vamos a ver más adelante. Están diseñadas para la gran mayoría de las aplicaciones que vemos en la industria y pues solamente se pueden utilizar en superficies no metálicas o digamos plásticas o corrugadas. ¿Listo? Es muy importante lo de las superficies no metálicas porque recuerden que RFID tiene tres grandes enemigos que son el metal, los líquidos o el agua particularmente y las sales. ¿Listo? Es importante tener identificados esos tres diferentes tipos de productos que pues pueden estar afectando, pueden llegar a afectar las soluciones de RFID. ¿Listo? Entonces, vemos algunos usos más comunes. Sin embargo, eso se puede resumir básicamente a sistemas de etiquetado que necesitamos garantizar con grandes cantidades de información o con buenas capacidades de información, pero además con una etiqueta que sea muy económica, ¿cierto? Y que yo pueda identificar o hacer etiquetado masivo. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un sistema de información o tenemos un sistema de trabajo donde queremos identificar digamos, muchos tipos de productos o muchos productos, por ejemplo, en una línea de manufactura, ahí las etiquetas de uso general empiezan a hacer mucho sentido, empiezan a hacer mucho eco. ¿Listo? Comparando un poquito el diseño, ¿qué pasa con una etiqueta de propósito general? ¿Qué pasa con una etiqueta de propósito avanzado? Las etiquetas de propósito general, como se dan cuenta en la imagen, tienen este patrón de radiación que tiene una cintura muy angosta o tiene un patrón de radiación como si fuera un 8, ¿cierto? Esto es bien importante, de nuevo, porque como les mencionaba, este tipo de lecturas o este tipo de patrón de lectura, lo que nos va a permitir a nosotros identificar es que la lectura angular, o cuando yo tengo un ángulo de lectura difícil, pues no se va a hacer muy bien. ¿Listo? Tenemos un poco la comparación también entre distancias. Como les mencionaba, el tipo de antena o el tipo de chip puede afectar la distancia de lectura. Entonces vemos tres antenas particulares, ¿cierto? Vemos tres diferentes tipos de productos en particular que pues sometidos o aplicados en diferentes materiales con diferentes chips, cada uno de los inlays, pues afecta esa distancia de lectura. Entonces, por ejemplo, cuando comparamos aire en cada uno de los tres chips, vemos que puede ser, bueno, una distancia entre 9 y 10 metros, de 6 a 10 metros de distancia o de 16 a 18. Entonces, precisamente, esa antena o ese diseño de la antena y ese chip que estamos utilizando, pues me va a permitir a mí tener más o menos distancia de lectura, pues como yo lo necesite. ¿Listo? Las etiquetas de propósito avanzado, por otro lado, están diseñadas precisamente para cumplir unas aplicaciones mucho más enfocadas a omnidireccionalidad, que fue digamos, una de las cosas que ya vimos, o cuando necesitamos distancias de lectura muchísimo más altas. ¿Listo? Cuando hablamos particularmente de omnidireccionalidad o capacidades de omnidireccionalidad, estamos trabajando pues puntualmente con lectores fijos, como les había mencionado, o cuando necesitamos trabajar con ángulos complicados, ¿cierto? Si yo estoy ubicado en el suelo y quiero pues leer un pallet que está a 10, a 15 metros, necesito pues tener un ángulo de lectura un poco más agresivo, ahí una etiqueta de propósito avanzado puede ser la clave. También trabajamos, digamos, con ese tipo de etiquetas cuando necesitamos hacer una identificación en alta densidad. ¿Qué es alta densidad? Cuando tenemos muchas etiquetas en un espacio muy pequeño. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos hacer identificación de pallets, que es un ejemplo bastante interesante. Pero dentro de ese pallet hay 1000 productos que están etiquetados con RFID. Pero yo solamente necesito la información del pallet, solamente quiero identificar la información del pallet. Entonces, el ruido ambiente que pueden generar esas 1000 etiquetas que están dentro del pallet puede ser bastante. Entonces queremos utilizar en esos casos, por ejemplo, una etiqueta de uso avanzado para garantizar que puedo hacer la captura de la información a pesar del ruido ambiente que pueda llegar a tener, pues causado por otro tipo de etiquetas.
Por supuesto, cuando tenemos también etiquetado de diversos materiales o de diferentes materiales, acá particularmente quiero tocar un punto muy interesante y es el de los contenedores retornables, que ahorita está haciendo mucho eco en la industria. Eh, Ahora, por ejemplo, para ponerles un ejemplo particular, los contenedores retornables que se utilizan para aplicaciones de mercado, ¿cierto? Entonces, que pueden tener leche, pueden tener aceite, pueden tener huevos, ¿cierto? Pueden tener como muchos tipos de líquidos adentro, algunos líquidos con una alta concentración salina, algunos líquidos pues con mucha agua. Entonces, precisamente para esos diversos materiales, cuando el etiquetado no es directo sobre metal, recuerden, esas etiquetas de uso avanzado todavía no son para etiquetado directo sobre metal, pero que yo tengo un ambiente que es retador, ¿cierto? Un ambiente que necesito una etiqueta que me conteste muy bien a pesar, pues precisamente de la, digamos, del tipo de productos que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, hablando particularmente de, digamos, de este tipo de soluciones o de este tipo de materiales, acá, pues, puntualmente esas etiquetas de propósito avanzado, pues tienen ese, como ese éxito en la implementación. ¿Listo? Eh, Particularmente hablando del desempeño, particularmente hablando, digamos, de las capacidades de lectura, vemos que ya tenemos una capacidad de lectura angular mucho más amplia, ¿cierto? O sea, puedo responder mejor en ángulos complicados, puedo tener distancias de lectura muchísimo más altas. Si se dan cuenta acá, el inlay que está más a la izquierda, que es la ZBR 4000, tiene distancias de lectura de hasta 20 metros, punto de vista. Podemos tener unos patrones de radiación que son mucho más circulares o completamente circulares en el caso de las etiquetas que son cuadradas, o digamos unas capacidades de lectura de la información pues mucho más enfocadas a cierto tipo de lecturas agresivas. ¿Listo? Bueno, ya tenemos identificado, esto es cómo funcionan las antenas, ¿listo? O sea, cómo están funcionando todas las antenas. Pero ahora, ¿qué pasa con los chips? ¿Qué pasa con los inlays que tienen un chip particular, que tienen un chip, por ejemplo, con 96 bits de PC? ¿Eso qué significa? Con 96 bits de memoria de usuario, que viene con Tag ID, que viene con memoria reservada. ¿Eso qué es lo que significa para nosotros? La memoria de PC, hablando particularmente de este primer tipo de memorias, es una memoria que está diseñada particularmente para almacenar el Electronic Product Code, que es EPC, el Electronic Product Code. Puede variar de longitud, puede tener una longitud desde 96 hasta 496 bits. Hay algunas memorias que pueden incluso llegar a más capacidad. Puede ser modificable, hay algunas memorias que son de un solo grabado, o sea, quiere decir que yo las puedo codificar solamente una vez y no más. Hay unas memorias que yo las puedo reescribir y generalmente se recomienda, cuando ustedes compran, por ejemplo, un rollo de etiquetas, se recomienda que ustedes puedan hacer una codificación o una recodificación de la información. Esta memoria de PC está siempre presente. ¿Listo? Todos los chips o todas las memorias de RFID utilizan o tienen una memoria disponible EPC. ¿Listo? Las otras tres memorias puede o no puede que estén disponibles, son opcionales. ¿Listo? Dependiendo del chip. La siguiente memoria es la memoria de usuario. La memoria de usuario es toda la información que siempre puede ser modificada por el usuario. ¿Listo? Básicamente, precisamente por eso tiene ese nombre. Puede tener rangos desde 96 hasta 512 dentro de sus caracteres estándares. Hay unos chips que tienen más memoria y puede llegar a tener hasta 64 kilobits en inlays activos. ¿Listo? O sea, puede ser una memoria muy, muy grande. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el EPC y la memoria de usuario? Las diferencias puntuales están en caracterizaciones de diseño. ¿Listo? La memoria EPC se va a utilizar principalmente cuando queremos hacer una identificación de serial, ¿cierto? Cuando queremos básicamente llevar la información que está en el código de barras, llevarla a una memoria de RFID. Recuerden que pueden almacenar más información o pueden poder llegar a almacenar más información en la memoria de PC, pero básicamente es donde yo quiero manejar como un serializado, una información que se va a mantener la mayor cantidad del tiempo posible, va a ser fija. ¿Listo? Va a ser una información estática. La memoria de usuario se utiliza para memorias que son muy variables o que son muy volátiles. Entonces, por ejemplo, si yo necesito reescribir alguna información muy seguido o necesito estar haciendo modificaciones en la información muy seguido, la sugerencia siempre es que se utilice la memoria de usuario y no se utilice la memoria de PC. ¿Listo? Por eso son dos memorias diferentes, a pesar de que ambas al final pueden ser modificadas por el usuario, pueden ser escritas por el usuario. ¿Listo? La siguiente memoria es el Tag ID o el TID, que es el Tag Identification Number.
Este es un número aleatorio único que se establece entre el fabricante del circuito integrado, ¿cierto? Entre el fabricante del chip, y generalmente no puede ser modificado. Hay algunos tag IDs que son semi-modificables. Eso quiere decir que tienen un segmento variable, un segmento que se puede modificar, y tienen un segmento que es estático. ¿Listo? De nuevo, esta memoria también puede ser opcional. Y por último tenemos la memoria reservada, que es una memoria que contiene las contraseñas de acceso y de muerte de las etiquetas. Esas contraseñas de acceso y de muerte básicamente lo que garantizan es un sistema de seguridad. La contraseña de acceso lo que hace es restringir el acceso a la información, el acceso o la modificación de la información que puede estar almacenada en el EPC, en la memoria de usuario, en el tag ID, ¿listo? Y la contraseña de muerte, por supuesto, que es básicamente el parámetro con el cual yo puedo sobrecargar físicamente un chip para evitar que se pueda volver a utilizar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si después de el proceso de venta del usuario final yo quiero eliminar ese tag de RFID para no tener clonados, duplicados o demás, ustedes pueden enviarle ese comando para darle de alta a esa etiqueta. ¿Listo? Generalmente, un chip o un circuito integrado viene con 2 o más espacios diferentes de memoria. ¿Listo? Puede tener una combinación, por ejemplo, EPC, TID, puede ser EPC, memoria de usuario, TID, puede ser EPC, memoria de usuario, TID y memoria reservada, puede ser, digamos, cualquier combinación posible. Lo importante de esta lámina es que recuerden, siempre, 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 siempre va a estar disponible la memoria EPC. ¿Listo? ¿Cómo se ve un poquito esa memoria vista desde el punto técnico, digamos, vista un poco más a nivel de bits? Básicamente son segmentos o son bloques, ¿cierto? Donde yo en un bloque almaceno la información de usuario, en el otro bloque almaceno el TID, en el otro bloque almaceno el EPC y en el otro bloque almaceno la información reservada. ¿Listo? Todos, tanto el EPC como el TID como la memoria reservada, están regulados por unos estándares. ¿Listo? Tienen unos estándares de funcionamiento bien definidos e incluso en muchos casos se pueden trabajar codificaciones. ¿Listo? La memoria de usuario no. La memoria de usuario es más libre, o sea, es más aleatorio a lo que el usuario decida. Entonces no tienen estándares y no tienen, digamos, estándares de codificación tampoco generalmente en la industria. Recuerden que nosotros también tenemos o podemos llegar a manejar inlays de alta memoria para algunas aplicaciones particulares. Esos inlays de alta memoria están diseñados para poder responder muy bien en aplicaciones de largas distancias, donde necesitamos trabajar pues con una muy buena distancia de lectura, pero además de eso necesitamos garantizar que podemos almacenar mucha información en un inlay pasivo. ¿Listo? Algunas aplicaciones que nosotros podemos llegar a encontrar en ese tipo de soluciones o para ese tipo de aplicaciones. Recuerden, por supuesto, pues que esos inlays de alta memoria están diseñados para trabajarse en soluciones digamos, en tipos de productos donde el acceso a la red es difícil y toda la información debe estar almacenada en la etiqueta. Entonces podemos hacer, por ejemplo, también trazabilidad de activos en aplicaciones remotas, ¿cierto? En aplicaciones de distancias largas, donde pues yo no puedo no puedo darme el lujo de subir una información a la nube, donde queremos hacer administración de bodegaje, ¿cierto? Hay muchas aplicaciones también para el segmento de aviación o el segmento automotriz. Esas aplicaciones del segmento de aviación y el segmento automotriz están diseñadas es precisamente para garantizar que yo tengo toda la información almacenada en la etiqueta. No dependo exclusivamente de la nube, sino que tengo información almacenada en la etiqueta que me va a permitir responder de una manera muchísimo más rápida a las necesidades que tienen mis plantas de manufactura. También podemos trabajar en activos de alto costo o en sistemas de autenticación y seguridad. Estos activos de alto costo, por ejemplo, pues en la industria del comercio minorista o en la industria del transporte y logística, que necesitan manipular o que necesitan manejar sistemas de seguridad muchísimo más robustos, o básicamente cuando necesito trabajar con un almacenamiento constante de información, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, almacenar etiquetas de tiempo, si quiero almacenar etiquetas de ubicación, quiero almacenar etiquetas de paso, ¿cierto? Entonces, toda esa información la puedo condensar digamos, en una etiqueta de altos volúmenes o de altas capacidades de memoria. ¿Listo? Recuerden también que tenemos una solución de etiquetado para superficies metálicas. Esta solución de etiquetado para superficies metálicas se conoce como Silverline, ¿listo? Y va de la mano con una impresora que se llama la ZT411 On Metal, ¿listo? Es la nueva versión
de la impresora anterior, de la solución anterior de impresión, que era la ZT410 Silverline. ¿Listo? Esa solución de etiquetado lo que busca es poder reemplazar este tipo de etiquetas rígidas o de, digamos, de tags rígidos que no se pueden imprimir, no son customizables y ofrecen pues una información muy limitada. Nosotros buscamos reemplazarlos con una solución que es adhesiva, que tiene un adhesivo de clasificación industrial que nos permite trabajar en aplicaciones o en, digamos, en segmentos industriales mucho más pesados o mucho más, digamos, con muchas más necesidades de robustez, pero pues con una solución más económica. ¿Listo? Entonces, esta solución Silverline, la idea es que pues ustedes por supuesto la puedan llevar con sus clientes para marcado de activos, marcado de piezas de manufactura, marcado de piezas volátiles, identificación de partes. Entonces, pues es una solución muy interesante. ¿Cómo funciona esa solución? Si ustedes ven una etiqueta de Silverline, la ven en la parte de atrás, la etiqueta viene con un recubrimiento metálico en la parte de atrás que lo que hace es acoplarse a la, digamos, al metal con el que está trabajando y en la cara superior es donde tiene la antena. Entonces, básicamente el funcionamiento de la etiqueta de RFID es un funcionamiento tipo condensador, ¿listo? Tenemos una capa metálica en la parte superior, tenemos un sustrato que es no conductor y luego en la parte inferior tenemos otra capa metálica. Entonces, funciona como si fuera un condensador. Entonces, funciona muchísimo mejor cuando está adherida a superficies metálicas, cuando estamos trabajando en aplicaciones de superficies metálicas. ¿Listo? Quiero mencionarles que tenemos una gran cantidad de inlays certificados donde van a poder encontrar información, pues bueno, de las diferentes memorias, de los diferentes tipos de antenas que podemos llegar a tener, cuál es el alcance de lectura, cuál es la distancia que nosotros trabajamos. Al trabajar con Zebra, ustedes pues van a poder tener acceso a todos estos tipos de inlays en diferentes materiales para diferentes tipos de aplicaciones, ¿listo? Tenemos la tasa más baja de rechazo en RFID. Digamos que cuando ustedes comparan a Zebra con otro tipo de clientes o con otro tipo de proveedores de RFID, van a encontrar que Zebra pues es muy estricto en sus procesos de manufactura, entonces nosotros pues podemos garantizar que las etiquetas que nosotros les enviamos van a funcionar con unos parámetros de manufactura mucho más elevados, mucho más altos, ¿listo? Y donde además pues cuando ustedes lo mezclan o lo combinan con soluciones de hardware, obtienen capacidades de configuración que pues potencian muy bien sus aplicaciones de manufactura. ¿Listo? Eh, bueno, sin embargo, seguramente ustedes estarán preguntando cuáles son las preguntas que yo debo hacerle a mi cliente para poder trabajar con su sistema de identificación con RFID, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo garantizar que tengo toda la información necesaria para poder trabajar con un sistema de RFID? Y realmente es muy sencillo. Nosotros tenemos un acrónimo, de pronto muchos de ustedes ya lo conocen, que es PRESS, ¿cierto? Y a ese acrónimo solo debemos añadirle dos letras, que es M y R. M de memoria, R de rango de lectura. ¿Listo? Cuando hablamos de memoria, es qué memoria necesita el cliente, cuál es el tamaño de la memoria que necesita implementar. Ya hemos hablado de la memoria de PC, de la memoria TID, memoria de usuario, memoria reservada, ¿cierto? ¿Cuál es esa capacidad en cada una de esas memorias que le puede llegar a necesitar? R de rango de lectura, ¿a qué distancia necesita leer mi cliente? ¿Qué lector quiere utilizar? ¿Es un lector fijo? ¿Es un lector móvil? ¿Es un lector industrial? ¿Cierto? ¿Es un portal de paso? ¿A qué ángulo se va a hacer la lectura? Tenemos también que revisar qué printer o qué impresora está utilizando el cliente, ¿no? Si es una impresora desktop, si es una impresora tabletop, si es una impresora móvil. Debemos saber también a qué resistencia se va a someter esa etiqueta. Entonces, necesita resistencia química, necesita resistencia a la luz, necesita resistencia a la abrasión. Hablamos también del entorno. ¿A qué entorno va a estar expuesta esa etiqueta? Entonces, si es un exterior, si es un interior, si es una bodega, por ejemplo, si es una nevera, si es un congelador. Hablamos también de la superficie, qué tipo de superficie voy a etiquetar. Necesitamos identificar el material de la superficie. Necesitamos identificar si la superficie es curva o si la superficie es plana, si es rugosa, si es la etiqueta debe ser permanente o debe ser removible. Y por último, el tamaño de la etiqueta. ¿Listo? ¿Cuál es el ancho por largo que yo debo trabajar en este tipo de soluciones para poder garantizar que tengo toda la información necesaria, pues no solamente en el chip de RFID o en el inlay de RFID, sino en la cara de la etiqueta? ¿Listo? Quiero mencionarles que dentro de todo el portafolio que nosotros hemos revisado, todo lo que hemos conversado hasta ahora,
Zebra maneja un catálogo de zip-ship, unos productos de catálogo que nosotros tenemos siempre disponibles en nuestro inventario para que ustedes tengan a la mano, digamos, las soluciones o los inlays más comunes, de mejor rendimiento, en los tamaños y los materiales más comunes solicitados por la industria. También tenemos una solución customizada o soluciones customizadas o personalizadas. Si de pronto en algún momento trabajan con un cliente que tiene algunas necesidades particulares o tienen algún cliente que tiene una etiqueta muy específica con un precorte, algún barnizado, nosotros también las podemos hacer. Y también tenemos nuestros inlays marca Zebra, ¿listo? Los inlays que son de la marca de Zebra. ZBR es como nuestro acrónimo, digamos, nuestro referente, que es básicamente Zebra RFID, ZBR. Tenemos la familia ZBR 2000, ZBR 4000. Dentro de la familia ZBR 2000, por ejemplo, tenemos el ZBR 2000, ZBR 2002. Dentro de la familia ZBR 4000 tenemos el ZBR 4000, ZBR 4001 y ZBR 4003. ¿Listo? Dentro de los inlays de ZipShip, dentro de la oferta de catálogo o la oferta de soluciones custom, ustedes nos pueden pedir inlays de propósito general, inlays de propósito avanzado o especialidades. ¿Listo? ¿Y por qué lo pueden hacer? Básicamente porque tenemos la capacidad de nosotros mismos manufacturar las etiquetas con las que trabajamos. Entonces, todas las etiquetas de RFID son soluciones in-house que nosotros trabajamos. Entonces, básicamente todos los procesos los manejamos nosotros, lo que permite, por supuesto, asegurar una muy alta calidad. Y no solamente tenemos eso, sino también, como les mencionaba, la capacidad de poder hacer las customizaciones que ustedes nos soliciten. Tienen disponibles todos los materiales diferentes de Zebra, tienen disponibles también todos los tipos de adhesivos o todos los tipos de productos que nosotros tenemos. Manejamos también tags sellados o aplicaciones selladas para este tipo de lectura o este tipo de manejo de información. ¿Listo? Tenemos también alianzas con diferentes marcas de líderes de inlays. ¿Listo? Zebra, Alien, Avery Dennison, SmartTrack, Bointech, Tageos, Storaenso y además con todos los fabricantes de circuitos integrados. ¿Listo? Para que puedan tener esa información o puedan tener digamos, todos esos productos al alcance de la mano. Bueno, hemos visto, digamos, como toda la solución de RFID de Zebra en la parte de consumibles. Vimos cómo se ve un patrón de radiación, porque es importante. El segmento, pues, por supuesto, de aplicaciones de propósito general, de aplicaciones de propósito específico, cómo podemos integrar esos dos tipos de soluciones, esos dos modelos de soluciones, cuáles son los escenarios para uno, los escenarios para el otro. Al final, pues la invitación que me queda para hacerles es que integren también el portafolio de consumibles en las ofertas de suministros que están haciendo, en las ofertas de impresión que están haciendo, para poder trabajar con una solución mucho más completa de una excelente calidad. ¿Listo? Vamos a abrir un paso a la sección de preguntas. Recuerden, si están interesados en hacer preguntas en la parte del chat de abajo, van a ver una identificación para poder hacer, digamos, las preguntas que necesitan. Entonces, pues para que se sientan libres de hacerlas. Kate, no sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento. Sí, voy comentándote, Daniel. Aquí hay una Dale. pregunta que dice, ¿tienen algún Excel o cuestionario de ROI que podamos trabajar con los clientes para justificar la inversión? Creo que sí, es una muy buena pregunta. Creo que sí tenemos uno. En algún momento nosotros desarrollamos como un cuestionario para calcular ese retorno de inversión. Se los quedo debiendo de manera puntual. Si lo tenemos, se los hacemos llegar a través del equipo de Cate para que lo puedan tener a la mano. Perfecto. ¿Para qué tipo de aplicaciones se sugiere la memoria reserve? Bueno, es muy buena pregunta. La aplicación de memoria reserve se utiliza básicamente en dos tipos de aplicaciones. Uno, cuando no quiero que nadie me modifique la información que está almacenada en mis chips, digamos, en mis tags de RFID. Entonces, por ejemplo, si la información está pasando por muchas manos o los tags están pasando por muchas manos, pero yo quiero que de fábrica, o sea, que en el primer punto esa información nadie la pueda modificar, entonces ahí se puede utilizar. También cuando necesito, por ejemplo, darle de alta un tag. Entonces, si mi negocio, por ejemplo, es la venta de productos o la venta de cierto tipo de materiales y yo hago trazabilidad con RFID, pero quiero que cuando el material salga de mi tienda o cuando el material salga de mi centro de distribución, yo quiero eliminar por completo esa etiqueta de RFID,
pues se puede utilizar en ese caso la memoria reserved. Perfecto. Otra pregunta. ¿Las etiquetas para superficie metálica se pueden usar para marcación y seguimiento de repuestos de vehículos? Estas Sí, deben soportar líquidos y además el calor del motor. sí se pueden utilizar. La sugerencia siempre es que pues revisemos un poco o hagamos las pruebas necesarias para poderle garantizar al cliente que se pueden hacer ese sistema de etiquetado. En general hemos visto ese tipo de etiquetas de Silverline utilizadas en este segmento. Entonces, pues la invitación es por supuesto a que nos puedan pedir las muestras, nos puedan pedir algunas etiquetas de prueba para poder hacer las demostraciones con sus clientes, o poder hacer las validaciones con sus clientes. ¿Aló? ¿Me escucharon? No, ¿Aló? ya no te Ah, escuchaba, ahora sí te escucho. perdón. ¿Cuál sería el tag adecuado para utilizar sobre metales de maquinaria como son bombas, montacargas, motores? Creo que es algo de lo que hablábamos en la pregunta anterior, ¿no? Sí, es un poco similar. Digamos que el tag que tiene el mejor desempeño es el tag que se llama Silverline Blade. Y bueno, de ahí para adelante, todos ofrecen un muy buen desempeño, un poco menor que el Silverline Blade, pero pues que se ajusta también a las necesidades de los diferentes clientes. Entonces, si de pronto tienen alguna aplicación que es particularmente retadora, ya sea por temas de distancia o por temas de que está muy rodeado de metales, muy seguramente quieran entrar con un inlay con un poco de mayor categoría como el Silverline Blade. Ok, aquí preguntan cuál es la diferencia de la ZT410 de RFID Silverline certificada con la ZT411 on metal. Eh, bueno, la ZT410 Silverline y la 7411 Silverline realmente tienen en concepto, digamos, son exactamente iguales. Son, digamos, la ventaja de la ZT411 es que, bueno, tiene ahora una pantalla que es táctil, con más opciones de configuración y demás. Pero la idea es la misma. Y la otra ventaja, que es muy interesante también, es que antes la ZT410 Silverline estaba restringida solamente bajo un proceso de CAG, que CAG es como una customización de la impresora, como que nosotros trabajábamos en una impresora como si fuera una impresora personalizada. Ahora la ZT411 On Metal está abierta. Ustedes pueden pedirla, no importa su nivel de clasificación de partner, su nivel de clasificación en Zebra, si son RFID o no, sino que pues ustedes pueden pedirla abiertamente. Ok, hay un cliente que dice, tengo un cliente que quiere controlar sus inventarios con RFID. Sus productos más importantes vienen en presentaciones de latas de leche o líquidos. ¿Cuáles serían las etiquetas y antenas que funcionarían bien para este cliente? Es una muy buena pregunta. Recuerden que si no queremos manejar etiquetado directo y tenemos un ambiente retador como ese, la sugerencia sería una etiqueta de propósito avanzado. Mi sugerencia sería que hicieran pruebas iniciales con la ZBR 4000 para que puedan validar el desempeño, a ver qué tal les va. ¿Por qué la velocidad de lectura de la memoria TID es más rápida que la memoria de usuario? Bueno, eso depende de dos cosas. Primero, del tipo de chip que estemos utilizando. Hay chips que el acceso a la memoria TID es más veloz que la memoria de usuario. Segundo, también es por el tamaño de la información. Las memorias de TID suelen ser más pequeñas que las memorias de usuario. Entonces, básicamente pues es el concepto, ¿no?, de transferir un archivo, como en un computador. Si estoy moviendo un archivo que pesa 1 giga, me voy a demorar más si transfiero un archivo que pesa media giga, ¿no? O 500 megabytes. Entonces, pues ahí eso juega mucho en consideración, ¿no? El tamaño de la memoria y el tipo de chip o cómo está optimizado ese chip para poder leer más rápido una memoria u otra. Daniel, nos están preguntando dónde pueden revisar los últimos chips actualizados. Bueno, los últimos chips los pueden encontrar en la página de Zebra, en el Partner Portal, en el segmento de RFID de Supplies. Ahí van a encontrar bastante información acerca de los chips más modernos que tenemos nosotros en este momento. Digamos que los lanzamientos de chips no se hacen de manera muy seguida, no es algo que se refresque, digamos, cada mes o cada 2 meses, son lanzamientos que tienen pues cierto tipo de espaciamiento. Sin embargo, pues por supuesto la idea es que ustedes se sientan motivados a aprender un poco más de la mano con Zebra en este tipo de identificadores.
Ok, hay un cliente que nos pide si podemos volver a aclarar cuál es la diferencia entre los inlays pasivos y los activos. Claro que sí, por supuesto. Los inlays pasivos no tienen batería. Los inlays pasivos son básicamente etiquetas, o se pueden trabajar como etiquetas, son planos, son muy delgados. Los inlays activos sí tienen una batería. Entonces me voy a regresar un par de slides. Si se dan cuenta, estos tags duros pueden ser inlays activos, porque acá yo puedo integrar un sistema de batería o yo puedo poner una batería. Puede ser una batería muy chiquita, pero la puedo integrar. ¿Listo? Los inlays pasivos, si se dan cuenta con todas las etiquetas que hemos visto hasta ahora, como por ejemplo los que se ven acá en pantalla, son básicamente como una etiqueta. Son supremamente delgados, entonces pues los podemos trabajar en sistemas de impresión. Esa sería la diferencia, que los inlays activos usan batería, los inlays pasivos no usan batería. Em, ¿Qué durabilidad pueden tener las etiquetas? No sé si hay una respuesta general o va a depender del tipo de etiqueta, ¿no? Sí, va a depender mucho del tipo de etiqueta. Hay etiquetas que pueden durar muchos años. Hay etiquetas que pueden durar unos pocos meses, dependiendo de, pues, del tipo de aplicación, del tipo de material, del tipo de adhesivo. Em, Realmente, digamos, la pregunta creo que la podríamos responder más del lado de cuál es la vida útil que tiene un inlay de RFID. Es de varios años. Los inlays de RFID pueden funcionar durante varios años. Y de hecho, por ejemplo, hay algunos estándares de calidad que refieren a la sobreescritura, ni siquiera a la lectura del chip, sino a la sobreescritura del chip de hasta 500.000 de sobreescrituras. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos unas capacidades de manejo de información muy altas. Entonces, pues va a depender, por supuesto, del material de la etiqueta, del tipo de etiqueta, de todo lo demás, pero puede llegar a ser muy alta. La respuesta ahí sería, pueden llegar a durar varios años. ¿Las nuevas etiquetas de RFID se van a poder utilizar con las impresoras móviles de RFID? Todas las etiquetas de RFID en este momento que nosotros tenemos se pueden utilizar con las impresoras móviles de RFID. ¿Listo? Etiquetas de propósito general, etiquetas de propósito avanzado, algunas etiquetas particularmente de propósito avanzado. Las impresoras móviles de RFID, recuerden, la única característica que tienen negativa, por llamarlo de alguna manera, o bueno, no tan buena como las familias desktop e industriales, es que solamente pueden manejar etiquetado térmico directo. ¿Listo? Nosotros en el catálogo de ZipShip tenemos algunas soluciones térmicas directas para las impresoras de RFID móviles de Zebra, pues para que puedan acceder y puedan darle un ojo. Sin embargo, si en algún momento llegan a necesitar alguna etiqueta particular, con algún desempeño particular o algún inlay específico que no esté dentro de la propuesta de catálogo, lo podemos solicitar como si fuera un customizado. Las etiquetas de RFID soportan todo tipo de temperatura. Muy buena pregunta. No soportan todo tipo de temperatura. Hay unos rangos particulares de funcionamiento que varían entre fabricante y fabricante. ¿Listo? Hay unas etiquetas que creo que soportan hasta 100 grados centígrados durante 5 minutos. Hay otras que soportan 80 grados centígrados sostenidos. Entonces, lo importante es que, pues, por supuesto, dentro de las definiciones de Mr. Press, que fue el acrónimo que vimos hace un momento, identifiquen bien cuál es la temperatura de operación para poder validar que la etiqueta va a funcionar bien en ese tipo de ambientes. Aquí un cliente nos pregunta que cuál es el procedimiento para pedir etiquetas de prueba de cebra. Es, Les contesto, perdón, dale, dale. me pueden escribir directamente. Nosotros en Bluestar tenemos varias etiquetas de RFID para enviar de prueba a los clientes de muestra. Y si no las tuviésemos, pues nosotros nos comunicamos con Zebra para que nos manden o se las manden directamente a ustedes o nos las manden a nosotros y nosotros a ustedes en sus embarques. Eh, También preguntan cuánto puede durar la batería de las etiquetas. Bueno, cuando es un RFID activo, eso varía un poco. Hay algunas que tienen baterías que son cambiables o son intercambiables. Yo puedo sacarle la batería y poderla cambiar por otra. O sea, funcionan con pilas AA, AAA. Eh, Hay otros sistemas de batería que no son reemplazables, que tienen más o menos una duración estimada entre 1 año y medio a 3 años, dependiendo, por supuesto, pues del tipo de tag. Perfecto. Bueno, en cuanto a la presentación, el día de hoy les vamos a estar enviando el archivo. El resto de las preguntas las vamos a contestar por correo. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Muy útil la información que compartiste. Y bueno,
Si tienen alguna otra pregunta, si desean incursionar en el negocio de RFID, recuerden que tenemos una especialista encargada de esta área únicamente, que es Verónica Traves, que se encuentra basada en Ecuador, pero que con mucho gusto va a poder asistirlos en cualquiera de los proyectos que ustedes estén participando o deseen participar. Bueno, ya les dejo abierta la invitación para que nos escriban y bueno, espero que haya sido útil esta información que compartimos el día de hoy. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes, clientes, y que tengan un muy buen día. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos, que tengan un excelente lunes y un excelente resto de semana. Bueno, hasta luego.